Una atracción dipolo-dipolo es una interacción no covalente entre dos moléculas polares o dos grupos polares de la misma molécula si ésta está grande. Las moléculas que son dipolos se atraen entre sí cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa de la otra entre moléculas. Aparte, es un líquido de las moléculas están muy cercanas entre sí. Se atraen mutuamente entre las fuerzas intermoleculares. Las moléculas deben tener suficiente energía para vencer esas fuerzas de atracción y hacer que el líquido pueda entrar en ebullición. Si se requiere más energía para vencer las atracciones de las moléculas del líquido, aquellas entre las moléculas del otro líquido, el punto de ebullición es más alto que el otro. Prácticamente son menores atracciones intermoleculares que dan a pie a puntos de ebullición mucho más lejos. Estas son ligeramente direccionales, es decir, al elevarse la temperatura, el movimiento translacional, rotacional y vibracional de las moléculas aumenta y produce orientación más aleatoria entre ellas. En consecuencia, la fuerza de las interacciones dipolo-dipolo disminuyen a dicha al aumentar la temperatura. Las fuerzas electrostáticas entre dos iones disminuyen de acuerdo con su factor, a medida que aumenta su separación. En cambio, las fuerzas dipolo-dipolo varían según y solo con eficaces a distancias muy cortas. Además, son fuerzas más débiles que en el caso de ion-ion, porque representan cargas parciales. Las energías promedio de las interacciones dipolo son aproximadamente de 4 kg por mol, en contraste con los valores promedio para energías características de tipo iónico y de enlace covalente. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares, moléculas que poseen momentos dipolares. Como las moléculas compuestas por átomos de distintas electronegatividades se convierten en polares, debido a la distorsión de la nube electrónica. A mayor momento dipolar, cuanto más polar sea la molécula, mucho más será la fuerza. Las moléculas sólidas tienen un momento dipolar, que son permanentes, tienden a alinearse con las polaridades opuestas para hacer máxima atracción. En los líquidos, las moléculas polares no están unidas de tal manera tan rígida, pero también tienden a alinearse para que la atracción sea mucho más máxima. La fuerza dipolo-dipolo es aquella que constituye en la atracción electrostática, aquello que en el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de la otra. El enlace de hidrógeno es un tipo de especial de interacción dipolo-dipolo. Existen varios tipos de enlace de dipolo-dipolo. Los enlaces entre dipolos permanentes ocurren entre moléculas que tienen un momento dipolar intrínseco. Esto habitualmente se puede relacionar con una diferencia de electronegatividad. Por otro lado, los átomos y las moléculas apolares que tienen un momento dipolar permanente son polarizables, esto es, que pueden formar dipolos eléctricos como reacción a un campo eléctrico cercano. El enlace entre un átomo o molécula apolar y una molécula dipolar se denomina aquello dipolo, permanente dipolo inducido, y ese alcance aún mucho más corto. Explicación. Dipolo-dipolo. Cuando dos moléculas polares dipolos se aproximan, se produce una atracción entre el polo positivo de una de ellas y el negativo de la otra. Se forma entre un dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra polar. Una atracción dipolo-dipolo es una interacción no covalente entre dos moléculas polares. Las moléculas que son dipolos se atraen entre sí cuando la región positiva de una está cerca de la región negativa de la otra. Podríamos decir que es similar al enlace iónico, pero mucho más débil. Esta fuerza de atracción entre dos dipolos es tanto más intensa cuanto mayor es la polarización de dichas moléculas polares. En la siguiente figura observamos un ejemplo de este tipo de interacción entre moléculas de ácido clorhídrico. Otro ejemplo puede ser el de las moléculas de cloruro de bromo
Las interacciones dipolo-dipolo se representan con líneas punteadas. Dipolo-dipolo también puede suceder entre dos partes de la misma molécula si ésta es lo suficientemente grande. En un líquido, por ejemplo, las moléculas están muy cercanas entre sí, unidas por fuerzas intermoleculares, por ejemplo, interacciones dipolo-dipolo. Cuanto mayor es la fuerza intermolecular que las une, mayor será el punto de ebullición del líquido, dado que se necesitará más energía para romper dichos enlaces.